es de tamaño normal y con la cantidad de hemoglobina o con el volumen de hemoglobina normal. Habíamos visto las microcitosis, ahora vamos a ver las normocitosis con un volumen de 80 a 100 hectolitros. Les decía, los procesos inflamatorios e infecciosos de principio me van a ocasionar una anemia normocítica normocrónica, porque todavía los depósitos de hierro van a haber en circulación. Una vez que las interleucinas bloqueen la liberación y la absorción, ahí recién va a empezar la linfocitosis. De principio son normocíticas. Enfermedades crónicas, hemólisis y sangrado. Esos son los tres grandes grupos de anemias normocíticas. ¿Cuáles son las causas de las enfermedades crónicas? Es decir, inflamación, interleuquinas, infecciosas, tuberculosis, abscesos, neumonías, HIV, grandes quemados, aquellos pacientes que tienen una superficie corporal que supera el 60% de quemadura, tienen grandes cantidades de interleuquinas. Son ellos los que van a ser neoplasias todas. Las hepatopatías, sobre todo la cirrosis hepática, por los alcohólicos. Insuficiencia renal, por obvias razones, no hay eritropoyetina. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, por obvias razones. Hipoxia, igual, lo dice Abuchuñón, no hay oxígeno, produce grandes cantidades de eritropoyetina, pero no hay oxígeno. Y las inflamatorias crónicas, les decía, la artritis reumatoide, sarcoidosis, enfermedad inflamatoria intestinal, todo lo que es autoinmune, en realidad. ¿Cuándo voy a tener una anemia normocítica normocrónica? De instalación aguda, infecciones crónicas bacterianas, por ejemplo, no les voy a decir la neumonía, la gastroenteritis, esas son infecciones agudas. Esas no les van a ocasionar anemia, sino las infecciones de la tuberculosis, por ejemplo, algunas virales, la mayoría de las virales, los procesos virales, mononucleosis, toxoplasmosis, citomegalovirus, esas les van a ocasionar una anemia normocítica normocrónica. Una anemia normocítica hipocrónica, los gusanos, las parasitemias, hemólisis, es la destrucción del eritrocito. Esta destrucción sigue un proceso. Mi eritrocito es un disco bilicóncavo. Cuando comienza el proceso de destrucción, primero, les decía, su membrana externa tiene proteínas. Estas proteínas son captadas por el macrófago del vaso y hacen una reacción antígeno, porque estas proteínas son antigénicas y generan anticuerpos. Hacen una reacción antígeno-anticuerpo y el eritrocito se hincha. Ya no es un disco cóncavo, es una bolita, es una esfera, es esferocito. Y finalmente, mi eritrocito se revienta. Ese es el proceso que sigue. Toda la vida media del eritrocito por una ruptura prematura, una destrucción acelerada en forma prematura. Normalmente mi eritrocito vive 120 días, pero cuando hay una hemólisis se acorta, puede vivir incluso hasta 15 días. La capacidad de mi médula es normal. Mi médula reemplaza eso que se está rompiendo. Y aquí es donde mis reticulocitos adquieren importancia vital, porque mis reticulocitos me van a mí manifestar si mi médula está o no está produciendo. Aquí me va a decir si mi médula está funcionando bien o no. Reticulocitos altos quiere decir que mi médula está produciendo en grandes cantidades para reemplazar. Destrucción, una vida media de menos de 20 días, hay una regeneración eritropoyética, médula con hiperplasia. ¿Por qué? Porque grandes cantidades de células madre, unidades formadoras de colonias eritrocitarias, están comenzando a diferenciarse para reemplazar la pérdida.
puede haber una hemólisis, alteración en la estructura de mi eritrocito, una mutación genética, reacción antígeno-anticuerpo o una destrucción excesiva por fármacos. Entonces, aquí hay que tener en cuenta que cuando ustedes administran un fármaco también pueden ocasionar hemólisis. Principalmente los antibióticos y los antiinflamatorios no están. ¿Cómo se clasifican mis hemólisis? Un chorizo de secuencia. Primero, hereditarias. Pueden ser adquiridas o congénitas. Luego, el mecanismo a través del cual se produce la hemólisis. Puede ser extracorpuscular o intracorpuscular. El sitio donde se va a producir la hemólisis, intravascular o extravascular, o el origen, que puede ser inmune o no inmune. 10.500 por o menos va a encajar a todas las anemias hemolíticas, donde yo voy a ver que se van a clasificar en adquiridas y hereditarias. Las hereditarias son alteraciones genéticas, punto, no de perderse. Tenemos a las membranopatías, esclerocitosis, eritrocitosis, estomatocitosis. Son intracorpusculares y extravasculares. Las equivalentes. Es fácil. Vamos a ver los dos. Las enzimopatías, que son trastornos de la glucosa fosfato o deficiencia de la glucosa 6-fosfatasa, trastorno de la glucólisis, como la deficiencia de la hidrogenasa, que son intracorpusculares y extravasculares también. Tenemos a las hemoglobinopatías, a las talasemias, a la dermatocitosis, que también son intercorpusculares y extravasculares. Tenemos a la hemoglobinura paroxística nocturna, que esta es una hereditaria adquirida en la vida adulta, al hiperesteronismo, que pertenecen a las no inmunes, como las alteraciones metabólicas, alteraciones químicas, traumas e infecciones, que son extracorpusculares, más las anemias inmunes, que pueden ser autoinmunes, aloinmunes o inducidas por fármacos. Entonces, fíjense, hay una infinidad de situaciones que van a condicionar a que el paciente pueda adquirir una anemia hemolítica o pueda cursar con una anemia hemolítica. Como no les compete a ustedes como médicos generales, esto es cultura general. A ustedes no les compete ni tratar ni quedarse con el paciente, pero sí pueden hacer el diagnóstico clínico de un paciente con una anemia hemolítica. Entonces, cuando ustedes están frente a una hemólisis aguda, ¿qué se tienen que fijar? Primero en la pericia y luego en la orina, en la hemoglobina. ¿Por qué? Si mi eritrocito se está rompiendo en el vaso sanguíneo, esa hemoglobina se libera a torre del líquido circulatorio. Entonces, ¿qué eliminamos? ¿Por dónde eliminamos todo lo que tenemos en el torrente circulatorio? Riñón, orina. Entonces, se va a eliminar la hemoglobina. Van a tener hemoglobina. Si también, a la vez que se rompe mi eritrocito, se libera la hemoglobina, también se libera hierro, que van a tener hemosideruria, porque va a botar el hierro. Su orina va a ser negra. El paciente va a estar obviamente con anemia. Si es una crónica, en lo primero que yo tengo que analizar es organomegalia. Si mi vaso está de este tamaño y mi paciente está histérico, quiere decir que está destruyendo en grandes cantidades mis eritrocitos. Entonces, mis bilirrubinas se disparan. Mi paciente histérico. Y les decía, los litros biliares se deben a un aumento de los ácidos biliares. ¿Y por qué hay un aumento de los ácidos biliares? Porque hay gran cantidad de bilirrubina estática en la vesícula. Entonces, una éstasis biliar condiciona a aparición de cálculos, lo que no van a tener en una aguda. La aguda libera todo por vía renal. En cambio, la crónica es acumulativa. No se olviden que una parte de la bilirrubina se va por vía digestiva y otra parte por vía renal. Pero en la aguda, todo se va por vía renal.
Ese es su diagnóstico diferencial. ¿Cuándo va a ser intravascular? Cuando mis eritrocitos se rompan dentro del vaso. Entonces rompen dentro del vaso, liberan hemoglobina, liberan hierro, todo se va a ir por el interno. Cuando es extravascular, es a través del sistema reticular endotelial, el macrófago del vaso. Entonces, ¿qué va a pasar? Mi vaso va a agrandarse. Entonces, aquí está mi macrófago, aquí está mi eritrocito, se va a liberar la globina, el hierro y la protoporfirina. La protoporfirina que se va a llevar al hígado como bilirrubina, que va a ser eliminada por el tracto digestivo y por vía renal. Entonces, pero este vaso no es normal, este vaso es grande. Entonces, va a romper grandes cantidades de eritrocitos que están empezando a vivir, que tienen una vida media intermedia y que están llegando al final de su vida. Entonces, me va a producir grandes cantidades de bilirrubinas, grandes cantidades de hierro, grandes cantidades de globina, que son las proteínas. Sí. Y en su membrana hay N cantidad de proteínas. Son antígenos. Cada uno de estos antígenos es capaz de generar un anticuerpo específico. ¿Cuándo vamos a ver esto? Cuando nosotros tenemos sangre. Si bien ella tiene sangre O positivo, yo le busco un O positivo, no hay O positivo, le pongo uno negativo. Y ya con ese O negativo igual me puede generar una reacción antígeno. Y va a ser una anemia hemolítica. Yo tengo sangre A positivo. No hay A positivo porque es difícil, me van a buscar un O positivo. No hay O positivo, me van a poner un O negativo. Igual es una sangre diferente. Con antígenos que van a generar anticuerpos contra esos eritrocitos y van a ocasionar una anemia hemolítica. O la incompatibilidad RH madre-hijo. Madre negativa, producto positivo. O lo que yo hago cuando soy irresponsable y prescribo medicamentos como si fueran caramelos. Los fármacos tienen tres maneras de generar una hemólisis. Una directa, a través de la formación de un acteno. Una indirecta, con un neoantígeno. O una autoinmune, a través de un complejo antígeno-anticuerpo, a través de un ligando. Entonces, tengo tres formas de que los fármacos no ocasionen una anemia hemolítica. Por eso les digo, los antibióticos no son caramelos, hay que prescribirlos con mucho cuidado. Tenemos otros tipos de hemólisis, por ejemplo, reemplazo valvular. ¿Qué es una válvula? Es un cuerpo extraño. Entonces mi organismo dice, hay algo extraño. Genera anticuerpos. Entonces genera anticuerpos que se van a ir pegando a los lados del cuerpo extraño, que en este caso es la válvula, va a desencadenar un proceso inflamatorio y esto va a desencadenar la coagulación. El proceso inflamatorio más la coagulación, si bien son dos procesos independientes, son paralelos. Me va a generar trombos. Y al final puede ocasionarse también una bacteria. ¿Qué bacteria? Yo. El estreptococo. El estreptococo me va a generar anticuerpos. Y esos anticuerpos van a destruir mis propios tejidos. La púrpura trombocitopénica y la coagulación intravascular diseminada son dos patologías que le vamos a tocar en la parte de plaquetas, pero también hay que diagnosticar y hacer diagnóstico diferencial con una anemia hemolítica. Otras hemólisis que son extravasculares. Por ejemplo, Chagas, estos infelices
destruyen eritrocitos en grandes cantidades. ¿Qué es esto? Malaria. Esos infelices destruyen grandes cantidades de eritrocitos. ¿Qué es esto? Virus. ¿Qué virus? ¿Ve? El VIH produce hemólisis. No, cacho ahorita. Dengue. Dengue. Paciente con dengue sangra hasta por las orejas. Fiebre amarilla. Todas las fiebres hemorrágicas. Tenemos otras bacterias como el cólera. ¿Qué cosa produce el cólera? Diarreas. El vibrio cólera. ¿Qué cosa produce la tifoidea? Salmonella tífica. Todas estas que van a condicionar a la aparición de hemólisis local, pero hemólisis. Estamos de moda con estos sinvergüenzas, con las aranchas, la violinista, la viuda negra, producen hemólisis, además de que son necrotizantes y son hemolizantes. Aquellas infelices, las víboras, las cascabeles, algunas son necrotizantes, otras son otras que son tienen un anticoagulante en su veneno, sangran hasta por las orejas. Tenemos otros agentes físicos, térmicos, radiación, fluidos eléctricos, congeneración, agentes biológicos. Todos estos conducen a una hemólisis y hay que hacer diagnóstico diferencial. Y mis extravasculares, todos eran intravasculares, mis extravasculares y hipervasculares. Ya les he explicado por qué. Porque a mayor grande mi vaso, mayor cantidad de macrófagos funcionando destruyendo. Entonces mi paciente va a tener hipertensión. ¿Cuáles son las causas para que este pobre eritrocito se destruya? Alteraciones en la membrana, esterocitosis, eritrocitosis. Alteración de la hemoglobina, talasemias, anemia falciforme. Alteración de la molécula de la membrana, la hemólisis. Hemoglobinúria, paroxística nocturna. Metabólica, déficit de la glucosis fosfatasa y las inmunológicas, que pueden ser autoinmunes, aloinmunes o autoinmunes, aloinmunes y producidas por fármacos. Que son periféricos. ¿Qué es esto? Es una cachina, es una bolita. ¿Mi eritrocito tiene que ser así? No. Esta es una esferocitosis. Ahí está su diagnóstico. Fíjense esto. Estas células se llaman células en mordida o de mordida porque los macrófagos vienen y muerden al eritrocito para que este se destruya. Estos son fragmentos de eritrocitos mordidos por los macrófagos. Eso también se llama células de Lister. Acá les he dicho que mis eritrocitos no deben tener nada en su citoplasma porque no tienen organelas y no tienen núcleo. Pero cuando hay unas inclusiones específicas como la presencia de los cuerpos de Heinz, por ejemplo, a mí me da ya el diagnóstico de un déficit enzimático, en este caso, déficit de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Entonces, fíjense que mi papel, mi hemograma, me hace diagnósticos, pero tengo que prestar atención a lo que dice mi papel. También se llaman células fantasma, porque parece que le falta un pedazo a los eritrocitos, porque el macrófago destruye una parte del eritrocito. Aquí tengo un ovalocito, aquí tengo una célula diana. Estos se llaman esquistocitos, que son fragmentos de restos de eritrocitos en proceso de digestión. Aquí tengo este se llama estomatocito, que fuera una especie de boca lo que tiene el eritrocito. Entonces, mi frotis de sangre periférico
me da muchas luces sobre lo que tiene mi paciente. No necesito ser hematólogo para saber lo que tiene el paciente. Solo tengo que prestar atención a la hemograma. Vamos a ver las anemias inmunes, que hay de dos tipos, que puede ser inmune, o sea, anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes o por anticuerpos fríos. Se llaman anticuerpos calientes porque hemolizan a temperatura ambiente entre 35, 36, 37 grados. Hemolizan. Estos generalmente son secundarios a qué? A virus. Sobre todo se presenta en los niños. La mononucleosis, la toxoplasmosis, básicamente. Linfomas, leucemias y fármacos. En cambio, los ADMA son inmunoglobulinas de larga data. Son IgGs que son infecciones que ya han pasado su periodo agudo y que en el periodo crónico me van a ocasionar este tipo de hemólisis. Se llama anticuerpos fríos porque son de respuesta inmediata, son IgMs. También se llama enfermedad por crioaglutininas, porque es frío, crioaglutininas. Puede ser idiopática, pero las más de las veces es secundaria a tumores e infecciones, sobre todo la mononucleosis y la micropneumonía, es otra bacteria que puede ocasionar una hemólisis. Entonces, bacterias también me pueden ocasionar hemólisis. Incompatibilidad RH-ABO, medicamentos antibióticos AINES, por eso los he puesto en mayúscula, porque hay AINES, sobre todo el clorixinato, que viene como un antimigrañoso, el ácido mefenámico, que no se utiliza mucho por suerte, está la fenilbutazona, la indometacina, que son AINES que condicionan a una hemólisis, infecciones malaria, gangrena gaseosa y obviamente el esplenismo, ¿no? Y hasta aquí, que les voy a mostrar, porque hasta aquí avanzan con los compañeros, no voy a ir más allá. Depende de cómo mi paciente hemolice para que yo determine el tipo de hemólisis o el tipo de anticuerpo. Les decía, se toma muestra del paciente, se pone en una placa Petri y se le adjunta un anticuerpo ya preparado en el laboratorio y se observa cómo hemoliza el paciente. Y dependiendo de cómo hemoliza, yo voy a determinar si son anticuerpos calientes o si son anticuerpos fríos. Si hemoliza así, como una especie de filita, son anticuerpos calientes. Generalmente son IgGs. Hacen antígeno-anticuerpo, reacción antígeno-anticuerpo y comienzan a hemolizarme en forma de pilas, si ustedes quieren. Pero si mi paciente no hace como si fuera un chorro de sangre, son anticuerpos IgM, que son de reacción inmediata, hemolizan a temperaturas bajas y forman ese tipo de hemólisis. Entonces, eso se lo hace en laboratorio. A eso se llama prueba de Kunz. De acuerdo a cómo de esto, es que yo voy a saber si es Kunz positivo o es Kunz negativo, para saber si es una autoinmune o es una aloinmune, que puede deberse a fármacos, a tóxicos, a lo que ustedes quieran. Si es autoinmune, el tratamiento es 1, si es aloinmune, el tratamiento es 8. Por eso, cuando yo estoy frente a una anemia hemolítica, lo primero que tengo que pedir es la reacción de Kunz. Hasta aquí. Preguntas. No voy a seguir avanzando porque no he avanzado lo demás que se puede hacer.